paso a darle, a darle la bienvenida a Augusto Verduga, ya ex consejero de participación. Augusto, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la entrevista, por el espacio y también por hacer tu voz, ¿no? Frente a todos los atropellos que estamos viviendo. Bueno, estamos afrontando la más vil persecución política, ¿no? Yo estoy convencido de que esto tiene que ver con el hecho de que estamos en procesos electorales en ciernes, ¿no? Como siempre se activa Salazar, ¿no? Tengamos memoria de lo que ha pasado en los años recientes, ¿no? Ustedes recuerdan esto, ¿no? Para inhabilitar un candidato y que esté en papeleta, ¿no? Luego de eso, también se habló de un financiamiento del ELN a la candidatura de Andrés Arauz, con todos los golpes de efecto mediático que ya vimos. Trajeron al fiscal colombiano, trajeron al fiscal a Barbosa. A Barbosa, exactamente. Fiscal Barbosa, la revista Semana, en fin, y todos los medios de comunicación masiva del Ecuador amplificando esa patraña, ¿no? Y por si eso fuera poco, recuerdan también este hecho, ¿no? Se culpó también un movimiento del Movimiento de Revolución Ciudadana de la muerte de Fernando Villavicencio, cuando después el propio abogado de la viuda Zarauz dijo en una entrevista en La Posta, me parece, que Salazar le había dicho, casi que le había redactado el tuit para que Verónica Zarauz culpe de la muerte de Villavicencio al Movimiento de Revolución Ciudadana. Y por si eso fuera poco, ya pues estamos a un mes y medio de elecciones, ¿no? Ahí está la fiscal carterista Mayra Soria, dicho sea de paso, la misma que estuvo haciendo ese operativo ilegal cuando Freddy Carrión fue detenido. Entonces, es el mismo manual de siempre, Fernando. Ya conocemos cómo actúa la fiscal Salazar y sus acólitos. Y obviamente, como son un brazo ejecutor de estos gobiernos de turno, necesita un golpe de efecto, un trofeo que les permita de alguna forma cambiar esa correlación de fuerzas de cara a las elecciones. El trofeo es el Consejo de Participación, porque yo me he preguntado mucho esto, ¿no? Esto tiene que ver con las ansias expresadas desde la misma conformación, desde el germen de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana contra la denominada Liga Azul y la necesidad de poder sostener cierto control sobre los nombramientos que se harán de aquí en más, que incluyen el de fiscal general, que no debe importarle poco a la señora Salazar, o tiene que ver con aquello que se utiliza al final como puerta de entrada a este proceso que en forma de pinza ocurre con el allanamiento y la posterior destitución de aquellos que podrían haber resultado un contrapeso a los intereses de la fiscal en la propia mesa del Consejo de Participación. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Por qué se activa de forma simultánea ambas cosas, Augusto? Gracias por esta pregunta, Fernando. Yo creo que son varias las aristas, ¿no? Recuerda tú que cuando nosotros recién fuimos, en los primeros meses de nuestras funciones como consejeros, una de las primeras cosas que hicimos fue desempolvando esa ley orgánica de participación ciudadana, convocamos una audiencia pública a Salazar para que explique a la ciudadanía este presunto plagio de un trabajo de posgrado y también de un artículo científico que fue denunciado por un movimiento denominado Acción Jurídica Popular, ¿no? Después de ese tema se nos abrió una indagación penal a los 4 consejeros de mayoría de aquella época, ¿no? Una asociación ilícita, como que si nosotros nos hubiéramos asociado ilícitamente con la ciudadanía para perjudicar sus notas del concurso de fiscal general, cuando eso evidentemente no era posible porque el Consejo de Participación no tiene potestad sancionatoria, ¿no? Y luego, ¿cuál ha sido el detonante de la incautación de mis dispositivos? Habernos metido con el poder más oscuro del país, pues, la banca privada, donde se lava todos los días dinero, cuando el lavado de activos es la moneda corriente en este país. Nosotros tuvimos la audacia, la osadía de ratificar como superintendente de bancos a Raúl González Carrión, que si uno revisa la exposición que hizo en su momento, su plan de trabajo ante el pleno del CPCCS, que no era de nuestra administración, sino el pleno anterior, hablaba con mucha solvencia Raúl González sobre todas las estrategias que iba a llevar adelante, que iba a emprender para combatir el lavado de activos, que es el gran cáncer hoy por hoy de nuestra sociedad, ¿no? El lavado de dinero. Y el propio Noboa ha dicho que se lava más de 30.000 millones de dólares en el sistema financiero nacional. Yo creo que es una cifra abultada, estará bordeando los 4.000 millones de dólares. Sea como fuere, este es el gran problema del Ecuador, el lavado de activos. Revisa tú la exposición de Roberto. 4.000 millones de dólares, estamos hablando de cerca de la cuarta parte del PIB igual, ¿no? Imagínate, es una cosa escandalosa.
Roberto Romero von Buffel, por el contrario, jamás habló en su plan de trabajo de combatir el lavado de activos, ¿no? Recordemos quién es este personaje, ¿no? Fue gerente de la cooperativa de ahorros de la Policía Nacional, ¿no? Recuerden que había todo un tema con el tema del ISPOL. También fue funcionario de Banco Guayaquil, amigo personal de Danilo Carrera, cuate de Guillermo Lazo, ¿no? Y la Asociación de Bancos Privados, cuando nosotros ratificamos a Raúl González Carrión, se pronunció públicamente diciendo que esta decisión del Consejo provocaba inseguridad jurídica. Una cosa increíble. Cuando lo que hemos hecho, Fernando, nosotros es cumplir a cabalidad con la sentencia de la Corte. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Constitucional, en el 4 de diciembre del 2024, perdón, el 5 de diciembre de 2024, dicta una sentencia que resuelve una acción extraordinaria de protección presentada por González Carrión, en el que dice, estos jueces constitucionales dicen en esa sentencia, que la remoción de González fue arbitraria, que nunca se tuvo que haber producido. Ergo, en consecuencia, ¿cuál era la única forma lógica de cumplir con esa sentencia? Si González Carrión fue designado por el CPCCS, posesionado por la Asamblea Nacional, incluso tuvo acción de personal y estuvo ejerciendo como superintendente, y luego fue, a criterio de la propia Corte Constitucional, arbitrariamente removido. Lo lógico es ratificarlo, pues, a González Carrión, si se demostró la vulneración de sus derechos. Ok. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que se demoró 1 año y medio la Corte Constitucional en dictar esa sentencia, un poco calculando estos jueces de la Corte, como siempre lo han hecho. Y resulta que dicta la sentencia un día después, diciendo, sí, es verdad, le damos la razón a Raúl González, pero esto es un día después de la designación de Romero von Buffel en el Consejo. O sea que se esperaron casi 2 años para después de la designación de Romero, ahora sí decir que se le vulneraron los derechos a Raúl González. Ahora, y yo sí quiero, digamos, disponer toda la baraja sobre la mesa para ir en el tiempo avanzando. Lo que sucedió, y esto para beneficio de la audiencia, es que se nombra a Raúl González Carrión, la Asamblea Nacional lo posesiona, luego se acerca a la Superintendencia de Bancos y se la encuentra militarizada, no puede ejercer su trabajo. ¿No es cierto? Sucede 1 año y medio en el que Raúl González agota todos los recursos que tiene a mano para que se le permita volver al estado original de las cosas, es decir, a su nombramiento y posterior posesión en la Asamblea Nacional. Ahora, si este era el estado original de las cosas que estaba todavía en espera de una resolución judicial, ¿por qué el Consejo avanza en un nuevo nombramiento de superintendente de banco para llegar a Romero von Buffel? Imagínate, es que es así de escandaloso. ¿Por qué? Porque resulta que después de la remoción arbitraria de Raúl González Carrión, me parece que esto fue en la administración después de Gina Aguilar como presidenta del Consejo, ¿no? Se deja sin efecto, por unas resoluciones, se deja sin efecto todo lo actuado por la administración de Hernán Ulloa, ¿no? Entre ellas este tema de Raúl González Carrión. Y luego el presidente Daniel Noboa envía una terna distinta, envía una terna para la elección del nuevo superintendente. ¡Oh, sorpresa! Que Noboa envía como primerito de la terna al propio Roberto Romero von Buffel, que en su momento también estuvo en la terna de Guillermo Lazo. Recordemos que Noboa, también el grupo Noboa, es dueño del Banco del Litoral. Entonces, para mí es demasiado evidente, ¿no? Es demasiado evidente que lo que querían era apartar a Raúl González, ¿no? De este cargo, que es una figura realmente incómoda para los intereses de la banca privada. Es el poder sin control más impresionante que tiene el Ecuador, ¿no? Operan con total impunidad, han roto récords en utilidades brutas. Si tú revisas las utilidades brutas de la banca privada en el mes de enero del 2025, tiene un 30% más de lo que obtuvo en el enero del 2024. O sea, el país en recesión, en soletas, y esta gente está rompiendo otra vez récords en utilidades brutas, ¿no? Siendo el país el único país que no crece en toda la región económicamente. Imagínate. Y entonces Raúl González, que con valentía y con criterio técnico para fiscalizar y denunciar estas cosas, ¿no? No podían permitir que este hombre esté, pues, a mando de la superintendencia, el órgano de control, ¿no? Una persona que claramente no se iba a someter a presiones políticas o a presiones económicas. Ese fue, Fernando, el verdadero fondo del conflicto en torno a la designación o la ratificación de la designación de González, ¿no? Su sola presencia representaba una amenaza para quienes han convertido el sector financiero en una zona de impunidad en este país. Hay algo que me dijiste que me quedó haciendo ruido y es en razón de los tiempos, ¿no? Ustedes nombran a von Buchwald como nuevo superintendente de bancos, inmediatamente después sale la sentencia y posteriormente
sale el tema del allanamiento. ¿Hay una coordinación, hay un concierto en esto? Yo creo que sí, lo creo firmemente. Fíjate que en la denuncia que presenta Roberto Romero Bonbúfala, ahí arranca el asunto este del caso Ligado, ¿no? Con todos los nombres rimbombantes que le canta poner a Salazar, y hasta el logotipo le pone ahí la R de la Revolución Ciudadana, una cosa demasiado burda y grotesca. Bueno, presenta Roberto Romero Bonbúfala una denuncia por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, ¿ya? ¿Cuál es la supuesta decisión de autoridad competente incumplida? La sentencia de la Corte Constitucional que dice que se le da la razón a Raúl González. O sea, una cosa realmente traída en los cabellos. Entonces, supuestamente le hemos incumplido la sentencia de la Corte, porque a criterio de la fiscal y de este señor Roberto Romero, lo que tenía que hacer el Consejo era ratificar, era no ratificarlo a Raúl González, ¿no? Sino dejarlo ahí. Que Raúl González nomás cuelgue la sentencia de la Corte en la pared de su casa. Claro, ese ¿no? era resarcimiento suficiente a sus derechos, lo dice la propia sentencia. Y que se sienta reparado y que se dé por bien servido, ¿no? Bueno, si, digamos que fuera cierto, que es una ridiculez el caso, ¿no? Pero digamos en el hipotético caso no consentido de que fuera cierto lo que propone, lo que denuncia este señor Roberto Romero y lo que interpreta esta señora fiscal. ¿Qué necesitaba la fiscalía para indagar sobre el supuesto incumplimiento, para comprobar el incumplimiento, para recabar elementos de convicción, decimos los abogados? Bueno, básicamente, revisar la sesión del Pleno del Consejo de Participación, quizás pedir las actas, ¿no? de esa sesión y revisar qué consejeros votamos a favor de la ratificación y qué consejeros no. Y revíselo considerando que ahí lo más seguro es que revise la moción de resolución, que revise lo considerando y basta con eso, ¿no? ¿Qué necesidad tenía Salazar y esta acólita, esta delegada, Soria, de escudriñar en mis dispositivos? ¿A cuenta de qué? Y por último, por si esto fuera poco, cuando tienen esta incursión violenta en el Consejo de Participación y van a mi oficina, solo el único consejero que le retuviera sus celulares, ¿no? Resulta que casi me toman la puerta de la oficina, ¿no? Yo estaba en el baño de la oficina, imagínate. Casi me toman la puerta. Cuando salgo, les pido la orden judicial de allanamiento, ¿no? Porque mi secretaria está que me grita, doctor, lo están allanando. Le pido la orden judicial de allanamiento, yo conozco el procedimiento, litigo en la Defensoría Pública casi 8 años, conozco muy bien el procedimiento penal. No tenían la orden judicial de allanamiento, Fernando. O sea, yo en ese momento ni siquiera sabía cuáles eran los cargos que me estaban imputando. Una cuestión kafkiana, por decirlo menos. Es decir, te tomaron por asalto el despacho. Por asalto, un asalto violento. Ahora, se configura exactamente el delito de robo. Claro, y más allá de la necesidad que puedan tener de los dispositivos, que tú me dices, ¿sabes qué? No habría ninguna necesidad de estar los archivos del Consejo ahí. Tampoco había una orden para poder incautar. No había ninguna orden judicial de allanamiento, la hicieron después de media hora. Cuando yo les exijo, la fiscal Soria se va. Primero que ni siquiera tenía idea que esta señora era la fiscal. Después que me avisen, después de media hora, que ella es la fiscal del proceso. Esta señora sale de la oficina, no se vaya uno a saber a qué fue a hacer. Cuando yo voy detrás de ella para exigirle explicaciones, me paran en la oficina y me retuvieron en mi oficina, no me dejaron salir de la oficina. ¿Sabes quién? Los propios agentes de seguridad de la DIMPRO, de la Dirección de Protección de Autoridades, que supuestamente estaban ahí para salvaguardar mi integridad personal. Recuerda tú que en el mes de noviembre del año 2024 fue asesinado, digámoslo con todas sus letras, fue asesinado mi asesor y amigo Jimmy Ruiz, ¿no? En un atentado que yo sospecho estaba dirigido en contra mía. Y a raíz de eso me hacen a mí un análisis de perfil de riesgo personal. Aquí está, no sé si se ve en pantalla. Resumen, análisis de riesgo personal, consejero de participación, Sócrates Augusto Verduga Sánchez, nivel de riesgo alto. Y en virtud de eso, Ministerio del Interior me asigna, después de tantas insistencias también, ¿no? me asignan 2 policías. ¿Ya? Estas personas que se supone que estaban para garantizar mi seguridad, cuando yo intento salir de mi oficina, ellos me retienen, no me dejan salir, me cierran el paso. Era demasiado evidente para mí que quien dio aviso, entonces, esto es una elocuración mía, pero que me parece que es bastante fundada, que quien dio aviso de que yo estaba yendo a las oficinas era la propia gente de la DIMPRO, ¿no? Oye, esto es preocupante, esto es altamente preocupante, porque la DIMPRO tiene, digamos, a todo funcionario en riesgo tiene la obligación de darle protección. Esto quiere decir que al final del día la protección no es únicamente su rol, sino también el de pasar información a las autoridades a las que el vicerazo les mande. Claro, imagínate, estas personas me acompañaban a raíz de la asesinato de mi amigo, me acompañaban 24/7, ¿no? A todas mis actividades.
de índole institucional, pero también de índole personal. Entonces, siempre estuve demasiado expuesto. Y entonces ahora salen voces, ¿no? Pagadas, trolls, pagados por el gobierno nacional, no me queda la menor duda, que te ponen pues, en redes sociales, ay, ¿por qué no vuelves al país delincuente, el que nada debe, nada teme? ¿No? Eso funcionaría, esa premisa, si viviéramos en un Estado de Derecho, ¿no? Ahí Pero vamos. ¿En qué momento tú decides luego de esto salir del país, Augusto? Porque creo que es la pregunta más recurrente que se ha hecho en torno a tu figura en estas últimas semanas. Unas semanas después, Fernando, yo tenía la obligación de también conectarme a otra sesión del Pleno del Consejo, cuando ya después se hace un auto de aclaración. Este señor Raúl González presenta un auto de aclaración a la Corte, ¿ya? Y la Corte resuelve diciendo que no va a aclarar nada, pero que en todo caso dice, ni siquiera lo dice explícitamente, fíjate que la tibieza de estos jueces de la Corte Constitucional, dice que está bastante clara su sentencia y que se debe respetar los nuevos concursos llevados adelante por el CPCC. Implícitamente, ¿qué estaban diciendo? Estaban reculando de su jurisprudencia anterior, diciendo que lo de Roberto Romero era un derecho adquirido. Y que paremos la pelota ahí, hermano. Discúlpame que trato de aclarar el escenario para la audiencia. Tú me estabas diciendo que el allanamiento sucede antes de que se dé la aclaración de la Corte. Así es, antes de que se dé la aclaración de la Corte. Así es. Teníamos la aclaración del órgano que dio la sentencia. La fiscalía se activó por haber incumplido la sentencia. Es correcto. O sea, la fiscal ya se adelanta a la Corte Constitucional y dice, no, a mi modo de ver, y yo le doy la razón a este señor Romero, y para mí, ustedes incumplieron la sentencia. No importa si la Corte no se ha pronunciado todavía, yo sostengo que ustedes le incumplieron la sentencia de la Corte. Tal cual. Oye, en esta imagen que vimos todos, donde Mayra Soria, y yo lo he dicho, lo vuelvo a decir sin problemas, como una vulgar arranchadora se abalanza sobre tu bolsillo para quitarte el teléfono. Ella consigue el teléfono en ese momento, porque vemos que tú le dices, hey, ¿qué pasa? ¿No? Y lo proteges. Ella finalmente, ya con ayuda de la policía, logra en ese momento capturar el teléfono. Logra capturar el teléfono y también la computadora de mi uso personal. Y no hubo, como también es norma, ¿no? Se tuvo que haber hecho un acta y a mí haberme dado una copia del acta de lo que estaban incautando. Nunca me dieron ningún documento. O sea, todo mal, hermano. Y mira, Daniela Camacho, que después trae la supuesta, yo les exijo, ¿no? Que me presenten pues la orden judicial de allanamiento. Parece que ahí recién se acuerdan del asunto. Y resulta que me presentan un documento trucho, no me cabe otro término, donde se verifica que es la inefable jueza Camacho, la de todos los casos de persecución política en este país, que firma el acto urgente, ¿no? Y aquí no sé si se ve en pantalla, dice firmado digitalmente, Daniela Lice Camacho Herold, ¿no? Firmado digitalmente. Un documento con firma electrónica. Pero resulta que el encabezado del documento, la fecha, viernes 24 de enero de 2025, las 9:54, está tipeado con máquina de escribir, Fernando, con máquina de escribir. ¿Qué quiere decir esto? Dejaste la fecha y la hora aparte para cuando se haga menester colocarla. Exactamente. Entonces este documento lo pusieron en una máquina de escribir, ¿no? Le tipearon aquí, dejaron un espacio en blanco para tipearle después la fecha y la hora. Y por si eso fuera poco, la jueza Camacho, yo me permití revisar el acta de audiencias de ese día del Consejo de la Judicatura, que eso es público. Estaba justo en una audiencia a partir de las 9 horas, si no me equivoco, en una audiencia de juicio. O sea, era mandrake por la jueza Camacho, ¿no? Estaba a la vez en la audiencia. Llevaba la audiencia, firmaba también digitalmente. Entonces, ¿qué garantías, insisto, en ese contexto, qué garantías hay de un proceso penal justo? ¿No? Y claro, yo salí una semana después, conociendo lo corrompido que está la justicia en el Ecuador, Fernando. Nadie podía asegurarme que si yo salía por una terminal aérea, no me iba en ese momento a dictar una orden, la típica, ¿no? De Salazar. Boleta de detención con fines investigativos. No es medio cautelar, solo es boleta para que rinda de versión. Pero en esa versión después te cambian y te hacen la audiencia de formulación de cargos y te clavan la prisión preventiva. Es la típica. Entonces, ¿qué garantías había de eso? Era bastante probable que suceda. Con Salazar en la fiscalía, con una Camacho en la Corte Nacional, que justo le sortean todos los casos de persecución política. ¿Nosotros qué teníamos que hacer? Adelantarnos pues a la persecución, porque aquí el marco, la regla general no es el respeto a la ley, ¿no? El modus operandi de la fiscal Salazar, ¿cuál es? ¿No? Forjar casos, sembrar pruebas. Fíjate que la perita
Mantilla, del caso Soborno. Después de años, ya develó que había sido presionada para hacer un peritaje forzado. No me sorprendería que en este caso sea también lo que ocurra, ¿no? Estamos a puertas, insisto, de un proceso electoral, con un proyecto cansado, que es el de Daniel Noboa, que necesita un golpe de efecto, un trofeo, para decir que está luchando contra la corrupción y ni sé qué, ¿no? Como le falta gestión a este gobierno y le falta gestión a la fiscalía, pues asesinatos a mansalva todos los días en este país. No, ¿cuándo hemos escuchado una noticia de un narco general preso, una sentencia condenatoria, o sentencias condenatorias por reclutamiento de jóvenes en los GDOs? ¿Cuándo? ¿Para cuándo un allanamiento televisado? ¿No? Por cierto, está de Coavisa ahí también, ¿no? ¿Para cuándo un allanamiento televisado del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente a Daniel Noboa, a la presidencia, por incumplir, por ejemplo, los decretos, la sentencia de la Corte que dice que nunca se tuvo que nombrar vía decreto ejecutivo a 2 vicepresidentes, ¿no? Podríamos O al hablar de un ministro incumplimiento de de decisión. Defensa o a la ministra de Trabajo. Vaya que ha Así es. sido un ramillete esto. Dime una cosa porque me subsiste una duda. Cuando ya finalmente se procesa la orden, ¿los celulares y los artículos electrónicos estaban incluidos en la orden? O sea, ya estaba, digamos, legalizado todo lo que había pasado. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. No me Es dieron el decir, acta, decía yo. ya, no te dieron el acta, pero No. finalmente hay un acta, ¿no es cierto? Procesaron un acta donde se incluyen los dispositivos que se han incautado. Sí, de acuerdo. En esa acta, así fuera de tiempo, ya se incluyen los dispositivos que te retiraron. Ya se incluyen, pero se incluyen otras cosas que nunca fueron mías. Hablan ahí, al día siguiente hacen un impulso fiscal, ¿ya? Porque resulta que al día siguiente, fíjate cómo es la cosa, al día siguiente, a las 16 horas, perdón, al mediodía, si no me equivoco, nos notifican un impulso fiscal diciendo que ya se iban a explotar los dispositivos incautados a las 4 de la tarde del día siguiente del allanamiento. Del día siguiente. Okay. ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal? Esto es norma legal. El COIP dice que cada impulso fiscal se debe notificar con al menos 72 horas de antelación. Pero lo hicieron el día siguiente. Y ya la audiencia privada, una audiencia privada, para que se exploten los dispositivos. O sea, violando todo el procedimiento que establece la ley. Y por si eso fuera poco, ponen ahí un disco duro y otras computadoras que no son mías. Están consignados ahí en ese impulso fiscal primero. Y hay otros dispositivos que no son míos. Y yo sé ¿Y de dónde salieron y de dónde salen estos si solamente se allana tu despacho? Vaya uno a saber. Preguntarle entonces a la fiscal Soria y a la fiscal Salazar de dónde salen estos otros dispositivos. Bueno, volvamos a la salida del país, Augusto, porque lo haces mediante una solicitud de vacaciones. ¿Cuándo se da esta solicitud de vacaciones? ¿Se da antes o después del allanamiento? ¿En qué momento, digamos, en qué momento tú decides, ok, yo voy a permanecer luego de terminadas mis vacaciones? Bueno, interceptada por una destitución, pero digamos, en tu planificación, ¿no? Yo voy a regresar de las vacaciones a seguir cumpliendo con mis funciones. Fíjate que esto es público, se puede verificar fácilmente. Yo tenía desde el año pasado, había yo hecho la planificación de vacaciones, que es una obligación que tenemos todos los servidores públicos, de planificar las vacaciones del ejercicio posterior. Y yo ya tenía planificadas vacaciones por unos temas de índole personal, justo en el mes de enero, incluso hasta la segunda semana de febrero. Tenía incluso acumuladas vacaciones, porque yo no, creo que solo una vez cogí una semana de vacaciones y nunca más solicité. Entonces tenía ya días acumulados y tenía que de ley irme un periodo de 15 días, ¿no? Y yo los había consignado para el mes de enero y hasta febrero, justo en el momento en que efectivamente hice uso de esas vacaciones. Ahora bien, en el curso de mis vacaciones viene la destitución del Tribunal Contencioso Electoral. Fíjate que el Tribunal Contencioso Electoral, que había conocido una denuncia presentada por este señor Santiago Bendac, señora Troya, malos perdedores al Consejo de Participación, que nunca ganaron una sola elección, ahora se volvió a presentar este señor para mandar el Andino y sacó los votos de la familia, ¿ya? Justo después del allanamiento y de todo el framing mediático en torno a este tema, del caso Ligados, ¿no? Después de unos días, creo que 3 o 4 días posteriores, viene la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral destituyendo, ¿no? Hemos perdido los derechos políticos por 4 años, he perdido la posibilidad de ejercer cargo público por 4 años, multa de $31,000 a la función electoral y la destitución, ¿no?
y el consecuente estigma también, ¿no? Los consejeros que incurrieron en una infracción electoral. 1 año y medio también pasó desde que nosotros estuvimos en funciones como consejeros de participación ciudadana. Nunca el CNE levantó ningún tipo de denuncia, pero resulta que después nos denuncian cuando justo estamos conociendo el concurso de la renovación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Yo fui el consejero que más presionó en ese sentido. Yo lo venía advirtiendo hace meses, hace casi más de medio año atrás, Fernando, ¿no? Al ritmo que vamos, Salazar se va a prorrogar en sus funciones. Y fíjate que quede esto grabado para la posteridad. Te lo digo hoy en tu programa. Va a llegar el mes de abril del 2025, fecha en la que se le acaba el periodo a Diana Salazar, y te aseguro que no va a estar listo la convocatoria de concurso. Fíjate. Ni siquiera va a estar listo. Yo lo dije aquí hace 6 meses por lo menos. Hace 6 meses. Yo dije, esta es la agenda. Ahora, es posible, le es factible en este momento con la conformación actual del Consejo y cómo se han ido llevando las cosas. Totalmente, ¿no? Si siempre ha sido así. Cuando yo hablé del reglamento, que ya hay que confeccionar el reglamento, ¿no? del concurso. Mutis por el foro a esos consejeros durante más de 2 meses. Y a fuerza de tanto insistir, finalmente las mesas de trabajo, también eran para dilatar las dichosas mesas de trabajo, que mesas de trabajo por aquí, mesas técnicas, ni sé qué. Después presentaron para bombardear el asunto y enfangarlo todo, 2 proyectos más. Entonces, era una amalgama de cosas, de reglamentos por dilucidar, ¿no? Con los demás despachos. Recién en el mes de noviembre pudimos tener humo blanco con ese tema. Pero te insisto, el tema de la conformación, por ejemplo, de la Comisión Ciudadana de Selección, que eso es un mini concurso, que tienes que pedir un delegado a cada función del Estado, luego elegir representantes de la ciudadanía para que conformen la Comisión Ciudadana, también lo retrasaron increíblemente, al punto de que ahora en abril de 2025, cuando termine el periodo de Diana Salazar, se prorrogarán sus funciones porque ni siquiera estará lista esa fecha, la convocatoria al concurso. O sea, a este ritmo, Diana Salazar tiene para 1 año más en la Fiscalía General del Estado. Ahora, me mencionabas estos golpes de efecto, ¿no? Sabemos a lo que te refieres, son golpes de entes institucionales que buscan favorecer la agenda de la política representada en Carondelet. Pero se viene hablando muchísimo de estos golpes de efecto y ya viene un efecto. El anuncio de catástrofe se ha venido haciendo desde el inicio de la campaña hasta ahora, salvo el caso de tu allanamiento, no ha sucedido algo que pueda ser un golpe de efecto que el gobierno puede instrumentalizar para elevarse políticamente. Aún lo esperan, aún estamos con esa previsión de que podría suceder en una segunda vuelta. Yo sí, estoy seguro de que lo van a utilizar, ¿no? como trofeo. Y no solo yo, no es solo en mi caso. Fíjate lo que está pasando con Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil. Esa es una muestra más de este patrón del lawfare, ¿no? de la guerra judicial. Cuando una figura se vuelve incómoda al poder y le montan un caso. Esto ya lo hemos vivido, ya la conocemos a Salazar. Ese es su modus operandi de siempre, ¿no? De siempre, hermano. Y es un libreto que lo conocemos de memoria. Después, quizás las extorsiones, alguien que funge como cooperador eficaz para reducirle al tercio de la pena, para que diga lo que o vomite lo que Salazar quiere escuchar, ¿no? Entonces los extorsiona y dicen, bueno, a ti te rebajamos la pena para poder criminalizar a opositores políticos, justo cuando el momento político lo requiere, por supuesto. Estamos a puertas de un proceso eleccionario. Entonces, como ni Noboa puede exhibir gestión, ni tampoco Salazar al mando de la fiscalía, ¿qué es lo que necesitan exhibir? Necesitan exhibir trofeos políticos, ¿no? Entonces, en Ecuador, esta premisa del que nada debe, nada teme, es una premisa falsa. Eso fuera si estuviéramos en Estado de Derecho. En Ecuador, el que nada debe teme mucho. Y el que mucho debe no teme nada. Que tiene todas las cajas de amplificación de los medios corporativos como Teleamazonas, que fíjate lo miserables que son. Ahí va. Quería hablar de lo de Jimmy porque dentro de todo este escenario se dice sin decir, se infiere, se deja flotando la idea de que en este reportaje de Teleamazonas realizado por Catalina García, y no tengo pena en decir el nombre porque pues bueno, ella misma firma su reportaje, se infiere sin decir que podrías tener algo que ver en el evento que se lleva a Jimmy Ruiz, valiosísimo abogado, por cierto, y una gran persona. Imagínate, yo a Jimmy lo conozco, nos conocemos hermanos de toda la vida, fuimos compañeros de militancia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, conocimos política universitaria, uno de mis mejores amigos, un hermano de vida.
fui víctima de un atentado en el que él pierde la vida, ¿no? Esto fue en el mes de noviembre del año 2024. Yo desde esa fecha, fíjate cómo es, yo desde esa fecha ya tenía una alerta, semanas después, 2 semanas después del asesinato de mi amigo. Ya me habían alertado, no voy a decir ahorita la fuente para precautelar su integridad personal, pero yo ya tenía una alerta de que Diana Salazar, ¿no?, había estado presionando para que a mí me pongan en calidad de sospechoso del asesinato de mi amigo. O sea, la cuestión más miserable que he tenido que enfrentar, más allá incluso del tema este de Mayra Soria y toda la incautación, lo más miserable es que se haya querido rentar políticamente de una cuestión tan dolorosa para una familia, ¿no?, como es el asesinato de una persona, ¿no? O sea, si están dispuestos a hacer eso, así de canallesco es el asunto, están dispuestos a hacer cualquier cosa, Fernando. O sea, que yo me espero cualquier cosa de esta señora, ¿no? Entonces, fíjate tú, desde el mes de noviembre ya quería Salazar incautarme mis dispositivos, ¿no? Y después viene el tema de la DIMPRO, se me asigna seguridad por parte del Ministerio de Interior, y oh sorpresa, cuando se me incauta por el tema de la super de bancos, la gente de la DIMPRO me retiene también en mi oficina. ¿Qué tiene que ver un caso con el otro? No tiene absolutamente nada que ver. Y ya hubo un reportaje miserable de Teleamazonas, esta chica que tú mencionas, que no sé cómo podrá dormir tranquila, ¿no?, con su conciencia, ¿no? De tratarse de un encuadre perverso, de que ¿qué tendrá Verduga en su celular? Y recordemos que fue víctima de un atentado en mes de noviembre donde falleció su amigo, ¿no? Y también después han hecho hasta podcast de esto, ¿no? Este miserable de Payares y este otro Roberto Aguilar, también cagándose de risa, ¿no? De que, entonces quiere decir que algo tenía que esconder Verduga en sus celulares. No puede ser gente más miserable, hermano, ¿no? Es esta misma gente que insulta a los votantes de la costa diciéndoles que son narcotraficantes por tener una opción a favor de Luisa González, ¿no? A esas miserias nos hemos tenido que enfrentar. Ahora, vamos a esa pregunta, ¿no? ¿Qué se busca en tu celular? ¿Con qué objeto se incauta el celular y los dispositivos electrónicos? Quizá una forma de sembrar cosas. Yo te decía, el modus operandi de la fiscalía siempre en época electoral es recurrir a este tipo de artimañas, ¿no? Jamás van a encontrar en mis celulares ni un solo centavo mal habido, ni algo que tenga que ver con algún rédito personal. ¿Cuál ha sido nuestro gran pecado? Sencillamente cuestionar el poder más corrupto de este país, es la banca. No, pero puede capturarse algún tipo de operación política en alguna charla y luego tergiversarla y luego colocarla. Es decir, ¿tras qué van en el celular? Probablemente, ¿no? Un poco, ¿no? Probablemente montar otro caso, ¿no? Tergiversando información. Vamos a ver si que ese peritaje realmente cumple con todos los requisitos que le establece la ley, ¿no? Pero insisto, ya te digo, los peritos incluso han sido presionados por la fiscalía en otros casos. Ya conocemos cuál es el manual de Diana Salazar. Muy seguramente querrán hacer parir otros casos, ¿no? No me sorprendería ni un poquito que quieran tergiversar algo para decir, bueno, aquí vamos a iniciar 3 indagaciones penales adicionales, ¿no? Nosotros igual tenemos una buena defensa a cargo de este proceso. Yo mismo conozco el procedimiento penal, sé exactamente cuáles son todas las violaciones del proceso, y vamos a estar defendiéndonos, obviamente tomando los debidos recaudos, porque yo no le iba a permitir a Diana Salazar que me convierta a mí en un trofeo político para sus proteros fines, ¿no? Ahora, justamente vamos ahí, a la defensa. ¿Qué alternativas judiciales, jurídicas estás en este momento, estás impulsando en este momento? Mira, estamos ahorita defendiéndonos en esta fase preprocesal, también con mucha ligereza. Mucha gente dice, ¿no?, de redes sociales, sobre todo pagadas, cuentas troll del gobierno, y esta cuenta el dato manejado por este señor que está preso. Cada vez que publico algo, este es el prófugo, ni siquiera otro prófugo. Entonces, es las palabras de siempre. A mí me llama la atención muchísimo, ¿no? Como alguien que trabaja para un femicida condenado puede llamar prófugo a tal o a cual. Pero prófugo por aquí, prófugo por allá, todos son prófugos, y todos los GDOs de la, ni sé qué, del consejo, las típicas, son mensajes ya copiados, copy-paste, y te mandan a mansalva cientos de mensajes. Cuando en rigor yo no tengo ningún procedimiento todavía, ¿no?, un proceso penal en curso, sino que son fases preprocesales, investigaciones previas, como lo dice el COIP. Pero, digo, no me sorprendería que después de esto haya ya después la formulación de cargos, y la típica, ¿no?, como seguramente lo harán con Aquiles Álvarez, medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Medida cautelar de prisión preventiva, con la consecuente el show mediático que seguramente se va a amplificar en todos los medios de comunicación para poner el encuadre, Verduga, el delincuente, que ni sé qué, ¿no? Entonces, es el clásico manual, y ya nos estamos anticipando a ese golpe que lo vamos a enfrentar con mucho interés y mucha valentía.
Ahora, más allá de esa intención, tú me decías, mira, se ordena la extracción de los dispositivos mucho antes del tiempo legal. Es decir, todas estas que podrían ser en una causa regular, causales de nulidad, ¿vas a buscar la nulidad de estas investigaciones? O sea, ¿cuál es el Por propósito? supuesto, hay una etapa intermedia en el procedimiento penal, si es que llegase a esa instancia, pero bueno, esto es parte de mi defensa. Pero claro, por supuesto, esas pruebas son nulas, ¿no? Totalmente nulas, porque si hay es cuestión de leer la norma, ni siquiera necesitas ser abogado, Fernando, para establecer todos los vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia de la fiscalía, ¿no? Entonces me parece que es bastante, vamos, nuestra defensa va a ser muy solvente, ¿no? Pero insisto, en este país lo que menos importa es tener la razón. En este país no solo que tienes que tener la razón jurídica, sino que tienen que dártela, ¿no? Y con Salazar a la cabeza de la fiscalía no hay ninguna garantía de un proceso penal justo. Oye, y en el tema de la pérdida de los derechos políticos tampoco tienes ningún recurso, salvo Corte Constitucional, y eso será... Bueno, nosotros vamos a dotar las instancias locales. Lo que corresponde ahí estamos preparando aquello. Una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Estamos seguros que la van a negar, ¿no? También esta Corte ha sido funcional, obsecuente al gobierno de turno. La van a negar, pero eso nos permite a nosotros después tener la posibilidad de presentar la respectiva demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y estamos seguros, completamente seguros, que en esa instancia internacional vamos a tener más un poquito tarde, ¿no? Pero porque ese sistema funciona así. Pero eventualmente tendremos la razón y lamentablemente el Estado ecuatoriano tendrá que ser condenado, ¿no? Por esta violación de derechos humanos. Ahora, ¿qué hay de ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes planeado en algún momento, en alguna etapa de este proceso, cuando ya puedas sentirte un poco más, más o sea, tranquilo de volver al país? ¿Tienes planeado un regreso o por el momento te vas a establecer fuera del país? Cuéntanos Sí, qué te proyectas por el personalmente. momento, ponerme a buen recaudo, Fernando, ¿no? Lo que encabeza Salazar no es solo una persecución contra objetivos políticos específicos, es un lastre a la democracia, a todo el tejido democrático del país, ¿no? Y no solo lo he vivido yo, sino que ya estamos acostumbrados a este tipo de persecuciones. Claro, yo he tenido que padecer muchas cosas, ¿no? O sea, mira, nosotros cuando nos postulamos a este cargo sabíamos muy bien cuál era el coste político, o cuáles eran los riesgos que enfrentábamos, ¿no? Nos íbamos a meter con los poderes más corruptos, ¿no? Que gobiernan el país, ¿no? Y estoy pagando en lo personal y en lo familiar el coste de haber defendido mis convicciones y mis principios, ¿no? Pero sí, te digo, ¿no? Sí, obviamente han infligido un daño, ¿no? Yo no puedo ahorita volver a mi país de origen, no puedo ver a mi familia, he perdido, como te decía, mis derechos de participación, mis derechos políticos, la posibilidad de ejercer cargo público, he perdido mi empleo, no he perdido, gracias a Dios, mi libertad, ¿no? No he perdido tampoco, y espero que siempre sea así, ¿no? No he perdido nunca mis convicciones, ¿no? Ni la entereza de obrar recio, ¿no? En todas mis actuaciones, tanto públicas como privadas. Pero sí, ese es el efecto colateral del lawfare, la guerra judicial, instalar el miedo, desmovilizar a la gente, hacerles creer que enfrentarse a los poderosos no vale la pena porque el coste es demasiado alto. Entonces también te quieren quebrar psicológicamente. Y debo confesar, claro, que el golpe ha sido duro, pero no nos van a callar, ¿no? El país necesita que este miedo comience a cambiar de bando y que los canallas dejen de envalentonarse tanto, ¿no? Se saben impunes, pero su impunidad no va a ser eterna, querido Fernando. Ahora, has escuchado a De la Gasca hablar de ti, ¿no? Por supuesto. Ese señor está más perdido que Papá Noel en junio, ¿no? Es penoso, porque sabes que yo a De la Gasca lo conozco, alguna vez fue yo ante cátedra, me parece que profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es un tipo que conoce el procedimiento penal, Sí, sí. pero me parece tan penoso, o sea, me causa realmente lástima, ¿no? Cómo confunde los conceptos, hace maromas para defender lo indefendible, ¿no? Va a entrevistas a hacer el ridículo, saca comunicados redactados como si fuera, no sé, pues la tía que se queja en la reunión familiar ¿no? De las cosas que pasan con la oposición. O sea, una cosa realmente burda, lo de la Gasca, y no se cansa de hacer el ridículo. También nos habló del caso Ligado, no sé qué, y había hecho unas referencias bastante forzadas, ¿no? Sobre la supuesta infracción electoral que habíamos cometido. Es un tipo que conoce derecho y que sabe que está defendiendo lo indefendible, por eso es más grave todavía, ¿no? No es un tonto, ¿no? Pero es un tipo que está dispuesto a mentir a cualquier costo para defender a su patrón. ¿Tú consideras que todavía eres un objetivo del gobierno o el objetivo era sacarte de ahí, removerte de la mesa y que no estorbes más y ya ahora sí afloja con él?
Sí, yo creo que ambas, Fernando, ¿no? Sacar, no solo removerme, sino también he sido una figura incómoda, ¿no? Para el poder de turno, ¿no? Desde las audiencias públicas que hemos instalado, ¿no? Para ver el tema de los presupuestos, de la poquísima ejecución presupuestaria de algunas carteras de Estado, eso lo hicimos como en mi calidad de consejero de participación ciudadana. En su momento, por ejemplo, hicimos una veeduría para el tema de los decretos leyes de Lazo, lo mismo hemos hecho con Novoa, en la empresa Binacin S.A., con todo ese tema del esterillo Loncito, siempre estuvimos cuestionando el poder ¿no? y las arbitrariedades del gobierno de Daniel Noboa. Y no se diga la propia fiscal, ¿no? Cuando develamos el tema en una audiencia pública con este colectivo sobre el presunto plagio de un trabajo de posgrado, que luego eufemísticamente la Universidad Central lo denominó impericia académica, ¿no? Pues todo bastante probado eso. Y por último, el consejero que más presionó para que se cumpla con los plazos y términos establece la ley para que no se prorroguen sus funciones Diana Salazar. ¿Qué es lo que quiere Diana Salazar? Garantizarse impunidad, pues por todos los delitos que ha cometido, ¿no? Prorrogarse sus funciones y que no se la fiscalice, ¿no? Y por eso hemos sido incómodos y por eso se explica bien en la incautación de mis celulares, el golpe de efecto, que también coincide con un momento electoral. Entonces era la oportunidad de oro para poder acallar una voz joven, ¿no? Que se le para de frente al poder y que no está dispuesto a renunciar a sus principios y a sus convicciones, ¿no? ¿Qué opinas de cómo quedó conformada la mesa del Consejo? Mira, para empezar, que estos nuevos consejeros que van a asumir, pues creo que sacaron menos del 5% de la votación. No sé qué legitimidad democrática se puede hablar en ese contexto. Y también han sido personas que no han tenido ningún interés para devolverle, como yo siempre decía, el prestigio popular al Consejo, ¿no? Yo siempre incluso lo decía en este espacio contigo antes. Mi interés, más que el tema de designación de autoridades, siempre fue el devolverle a la gente la potestad de fiscalizar a todos los gobiernos, ¿no? Desde el gobierno central, gobierno parroquial, gobierno cantonal y provincial. Y, y bueno, yo no he visto ninguna propuesta de estos demás consejeros que quieran desempolvar la ley orgánica en este sentido, ¿no? Están súper preocupados del tema de designación de autoridades, sabemos a qué sector pertenecen, ¿no? A qué sector oligárquico pertenecen, y yo no creo que entonces vaya a haber un cambio radical en el Consejo. Fíjate, tienen congelados concurso de defensor del pueblo, concurso de COPISA, soberanía alimentaria, fronteras, renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, hay una infinidad de procesos que quedarán estancados. Los 5 consejos nacionales de igualdad quedarán estancados porque no les interesa eso. Lo único que les interesa es prorrogar en funciones a Salazar. Y fíjate, la prórroga también de los vocales del Consejo de la Judicatura. Ya hace rato se les venció el plazo y siguen ahí sin poder avanzar esos procedimientos. Querido Augusto, ¿qué viene? Hace unos meses antes de todo esto, de toda esta locura, conversábamos y yo te decía, hermano, escucho tu nombre en los círculos políticos. ¿Has pensado, ya dejado el espacio ciudadano del Consejo de Participación, activarte políticamente? Nunca ha sido mi intención alejarme de la política, más bien con mayor razón, creo que ahorita el momento histórico así lo exige. Pero cierto es que ahora mismo, en el plano inmediato, Fernando, mi prioridad va a ser mi familia, ¿no? Mi familia, que es verdad que hemos hecho un montón de sacrificios, ¿no? Mi esposa, mis hijos han tenido que padecer mucho, ¿no? Desde mi rol como consejero de participación, ¿no? Y fíjate, estamos enfrentando a la más vil persecución política. Y ahora mi prioridad en este momento es proteger a mi familia, ponerle a buen recaudo también. Y claro, obviamente en el mediano y largo plazo no descartamos seguir activando. Tú sabes que yo vengo de un proceso de militancia distinto al que siempre nos han indicado, que es el de la Revolución Ciudadana, vengo del proceso de militancia de la Colmena. Es un tanque de pensamiento que promete mucho, hay mucha gente valiosa ahí que están haciendo cosas brillantes y estoy seguro que más temprano que tarde la Colmena va a dar mucho de qué hablar en la escena de la política nacional, digamos. Gente muy infinitamente valiosa y muy apreciada por mí en La Colmena. Por supuesto, entre los que se encuentran los hermanos Verduga. Augusto, te mando un gigante abrazo. De verdad, nuestra solidaridad también por lo que has debido pasar y yo sé el costo que tiene también familiarmente este tipo de cosas. Y esperamos siempre que la verdad sea la que esclarezca el escenario, que al final la verdad surja y nos deje ideas muy aparte de estos discursos políticos que además en campaña siempre se enardecen, querido.
Muchas gracias a ti, Fernando. Te mando un gran abrazo y gracias por la entrevista. Un inmenso abrazo. Augusto Verduga, ex consejero de Participación Ciudadana, conversaba con nosotros para darle contexto a todas estas informaciones. Le decía yo sobre el final de la entrevista, mira, eh, esto, eh, esto en algún momento tendrá que esclarecerse. La verdad en algún momento deberá dejarnos ya los elementos suficientes para que nosotros podamos, como ciudadanía, ver transparentemente cuáles son las intenciones detrás de esta denunciada persecución y cuáles son también las implicaciones que podría tener el perseguir a personas y allanarlas sin orden judicial y explotar sus aparatos electrónicos incautados sin orden judicial antes de cumplidos los plazos legales y cuáles son las pretensiones que existen detrás de todas estas acciones para, eh, para poder llevarlas a cabo teniendo a la ley como una mera sugerencia y no como la obligatoriedad que tenemos todos los ciudadanos de diseñar a través de ella una cancha justa para todos en la vida nacional.